Buenas a todos. Hoy vamos a resolver el examen de física para ciencias naturales y ciencias de la salud que corresponde al primer turno de exámenes de julio. Vamos a empezar por el problema 1, problema de cinemática, el cual trata de, un avión que va volando y deja caer un paquete, una caja. Entonces nos da la velocidad del avión acá, 40 metros por segundo. Bueno, el avión está viajando a 10 al cuadrado metros, y esa es la distancia desde donde estás parado vos hasta donde está volando el avión. Bueno, 1 por 10 al cuadrado es 100. Si no te acordás, podés poner el número en la calculadora. Bueno, te va a devolver los 100 metros que te está diciendo acá el gráfico. Y te está diciendo que ignores la resistencia del aire. Te pregunta dónde golpea el paquete al suelo. Se refiere a la distancia acá en X, donde va a ir a caer. Y cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad del paquete justo antes de tocar el suelo y el ángulo de impacto. Ponele que este sea el puntito, ¿sí? Acá donde, cómo va a ser el vector velocidad y bueno, el ángulo que va a formar con la horizontal. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Este es un problema, bueno, de cinemática de movimiento en dos dimensiones. Es un tiro oblicuo de toda la vida. Lo que pasa es que vos siempre has visto los tiros oblicuos cuando tenés la velocidad inicial de esta manera. Forma un ángulo tita, letra favorita que usamos los profes para el ángulo, para determinar un ángulo genérico respecto del horizontal. Y en este caso, si te fijas bien, la velocidad, mira cómo está totalmente vertical. ¿Sí? No es este caso, este no es el caso del problema. El caso del problema es este. Acá tenés tu velocidad inicial, vector. Y fíjate vos que me han preguntado mucho, profe, ¿cuál es el ángulo entonces? Si vos pusieras un transportador, ¿sí? Mira, acá tendrías los 0 grados y por acá arriba tendrías los 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale tita? Tita vale 0 grados. ¿Sí? Bueno, ya avanzamos un montón. Bueno, estos son 40 metros por segundo. Bueno, y esto está en, ponerle en un inversor, lo vamos a llamar nosotros, ¿sí? Aunque quizás no has visto tanta notación vectorial, dado que solo tenés una matemática. Pero bueno, quiere decir que esta es la componente, que la velocidad solamente tiene componente en el X, ¿sí? Podríamos escribirlo de otra manera, como que la velocidad inicial valdría 40 y 0, ¿sí? La componente X, B0 en X, y acá tenés B0 en Y, metros por segundo. Bien ahí, mira, B0 en Y, B0 en X. Seguimos avanzando, voy a ir anotando, B0X vale 40 metros por segundo, B0Y vale 0 metros por segundo, ¿sí? Y otra cosa que nos está sucediendo es que, bueno, acá nos dice que hay que ignorar la resistencia del aire, pero nadie habló de la gravedad. La gravedad, nosotros lo simbolizamos con un vector hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y bueno, G solamente tiene componente en, para nosotros va a tener componente en Y, ¿sí? Pero negativa, porque fíjate que la flechita está hacia abajo cuando el Y positivo está hacia arriba. El Y positivo y el X positivo lo puso el problema. A mí no me mires. Entonces tenemos que aparece la gravedad, que bueno, como el problema no dice nada, vale 9,8 metros por segundo cuadrado. Acá quizás el profe lo pudo haber redondeado a 10 para hacer más sencillos los cálculos, pero bueno, se lo diremos para la próxima. ¿Qué más? Mira, el avión está volando a 100 metros, ¿sí? Respecto del origen, ¿sí? Podríamos poner acá un 0. Entonces,
la posición inicial del avión, como es de 100 metros, y también va a ser la velocidad, la altura inicial del paquete. Ahora, otro dato es que cuando el avión suelta, ¿sí?, el paquete, le transmite la misma velocidad a la que iba el avión, ¿sí? El paquete también va a salir a 40 metros por segundo, ¿sí?, con componente solamente en X. Bárbaro, fenómeno. No le podemos sacar más datos por acá. Ahora tenemos que analizar el movimiento, ¿sí? En el eje X, esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Podemos usar las ecuaciones de la cinemática para este tipo de movimientos. Es decir que el desplazamiento para cualquier tiempo t va a depender del desplazamiento inicial, si es la posición inicial, que bueno, acá vamos a ponerlo en 0, lo acabamos de decir, más, bueno, B0x por el tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo que tarda en ir de acá hasta que, este es el x que estamos buscando nosotros, y tenemos que averiguar el tiempo t que tarda el paquete en llegar acá. Bueno, habrás visto que B0x era como B0 coseno de tita. Esto es lo que vas a encontrar en el libro. Lo que pasa es que, bueno, yo como ya lo había escrito de manera vectorial, me dio los 40 metros por segundo, ¿sí? Porque aparte del coseno, al ser tita de 0 grados, este coseno vale 1, entonces, digamos, B0, que son los 40 metros por segundo, por 1, bueno, sigue siendo 40 metros por segundo, ¿sí? Entonces B0x ves que vale estos 40 metros por segundo. Está intocable. Ahora, ¿cuánto vale este x? No tengo idea. ¿Cuánto vale el t para llegar acá? Tampoco tengo idea. Bueno, no tenés idea de nada. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que en I tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Es decir que, bueno, la trayectoria se va curvando producto de esta gravedad que hay, y la velocidad que inicialmente es 0 en I, ¿sí?, que no tiene componentes, va a empezar a ganar una componente, ¿sí?, hacia abajo, ¿sí? Al ir cambiando la velocidad producto de la gravedad, bueno, va a ir cayendo el paquete, ¿sí?, desde esos 100 metros que estaba inicialmente hasta tocar el suelo, que van a ser, el suelo va a estar a 0 metros, ¿sí?, es el origen. Y bueno, ahí la ecuación era, bueno, la posición en I para cualquier tiempo t dependía, bueno, de la posición inicial más la componente en I de la velocidad por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, la posición inicial la sabemos, son los 100 metros de donde parte. La posición final, bueno, van a ser 0 metros, ¿sí?, porque es cuando toca el suelo. Y entonces de esta ecuación vamos a sacar el tiempo de caída o el tiempo de vuelo, según, dependiendo del libro. Vamos a hacer eso. Bueno, repasemos, ¿sí? Para que el objeto que toque el suelo tiene que alcanzar los 0 metros. La posición inicial en I del paquete era de 100 metros. Acá B0i, esto era 0. Sí, bueno, a ver, el libro dice que B0i es, bueno, B0 por el seno de tita. Que si vos haces esto en la calculadora, esto va a ser 40 metros por segundo por el seno de 0, que da 0, si te devuelve un 0. Y 40 por 0 es 0. Entonces, por eso se hace 0 esta parte, ¿sí? Y multiplicar cualquier tiempo t por 0 te va a devolver 0. Menos un medio de g, que dijimos que valía 9,8 metros por segundo cuadrado por t cuadrado. Bueno, de acá hay que despejar t, y vamos a encontrar t para el tiempo de vuelo, ¿sí?, el tiempo de caída, que va a ser, o sea, t cuadrado, digamos, va a ser esos 100 metros, dos veces,
dividido 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Metro con metro se va. Bueno, acá podría multiplicar segundo cuadrado sobre segundo cuadrado y se van estos con estos. Y me queda acá arriba segundo cuadrado. Bueno, después restaría tomar raíz a ambos lados. ¿Sí? Y esto me va a dar dos soluciones, pero como estamos hablando de un tiempo en física clásica, solamente me voy a quedar con el valor positivo de esta ecuación, ¿sí? De esta solución. Entonces, haciendo las cuentas para esto, voy a encontrar que ese tiempo es de 4,52. Bueno, con este dato ya puedo saber la posición en X, ¿sí? Cuánto tiempo recorrió en X hasta que cayó, que son esos 4,52 segundos. Entonces tenía 40 metros por segundo, que era lo que valía B0X, por 4,52 segundos. Entonces la posición en X cuando cayó el paquete es de 181 metros. Bien, ahora para la parte B nos vamos a llevar este tiempo que habíamos encontrado, este tiempo de caída, va a ser muy importante. Ahora te cuento por qué. Bueno, resulta que la velocidad en X no cambia porque es un movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración, así que no cambia. Siempre va a ser lo que nos dijo el problema, esos 40 metros por segundo. Ahora, en I, la velocidad en I va a ser, bueno, la velocidad inicial en I menos el término debido a la gravedad, o sea, menos G por T. Y adivina por quién vamos a reemplazar este T. Sí, por esos 4,52 segundos. ¿Por qué? Porque necesitamos la velocidad en el momento antes de que impacte en el suelo. Básicamente este es el tiempo de caída, estaríamos tomando 0,001 nanosegundo antes que esto, o sea, prácticamente este tiempo. Y bueno, este término se iba a cero, por lo que ya explicamos al inicio, así que esto va a ser simplemente menos 9,8 metros sobre segundo por 4, segundo cuadrado por 4,52 segundos. Entonces, bueno, la velocidad en I va a ser igual a menos 44,3 metros sobre segundo. Y está bien que sea negativa, ¿sí? Porque si esta era la trayectoria del paquete, si acá estaba B0, bueno, te está pidiendo la velocidad acá. Acá, bueno, representaríamos la velocidad total, ¿sí? Y la velocidad total en ese instante, bueno, fíjate que en I va a ser negativa, está bien. Va a depender de la velocidad en X, ¿sí? Que voy a dejar como V0X porque ya dije que no cambiaba. Y en I va a ser, bueno, la velocidad en I que acabamos de encontrar. 40 metros sobre segundo y menos 44 metros sobre segundo. ¿Sí? Ese sería nuestro vector velocidad antes de que caiga. No lo pide, pero si quisiéramos el módulo, aplicaríamos Pitágoras a este vector. En el último inciso pedía el ángulo, entonces bueno, la tangente a ese ángulo va a ser la velocidad en I sobre la velocidad en X. Y en este caso es igual a B0X. Para el inciso C, entonces la tangente del ángulo será menos 44,3 sobre 40. ¿Sí? Ambos tienen unidades de metros por segundo, los cuales las unidades se cancelan entre sí. Y la tangente de θ es igual a menos 1,11. Por lo que aplicando la inversa de la tangente, si el arco tangente, esto nos devolvería un ángulo de menos 48 grados aproximadamente. Vamos a quedar con la primera solución. Y acá termina el problema.
Bueno, continuando con el problema 2, como están viendo en pantalla, nos habla de dos caballos que van tirando una barcaza, nos da la masa de la barcaza, bueno, nos da un esquema para hacerlo más fácil, nos dice el ángulo con el que se forma si entre el eje X o la horizontal y el primer caballo y el ángulo al segundo caballo. También nos dice que la magnitud de cada fuerza 600 newton. No hay resistencia sobre la barcaza, así que es un movimiento libre de resistencia. En este tipo de problemas hay que plantear un diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner nuestra barcaza como una masa puntual. Esta es la masa de la barcaza. Bueno, como es la única masa en el sistema, simplemente lo voy a llamar M. Voy a simbolizar las fuerzas. Vamos a poner esto es F1, 30 grados. Acá tenemos F2 y estos son 45 grados. Bien, tenemos que hacer una descomposición de fuerzas y recuerden que la sumatoria de fuerzas por la segunda ley de Newton, esto es igual a masa por aceleración. Si la aceleración es un vector también, recuerden. Para hacerlo más sencillo vamos a descomponer tanto en X como en Y. Bueno, vamos a empezar por la descomposición de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a el producto de la masa por la componente X de la aceleración. Bueno, aquí tenemos la componente en X de la fuerza 1 y la componente X de la fuerza 2. Siendo esta la componente, la fuerza 1, vas a tener acá la componente 1 en X y hacia arriba la componente en Y. Fíjate que ambas componentes apuntan hacia los positivos de sus ejes, entonces la sumatoria de fuerza irán con signo positivo. F1, bueno, la componente en X estará afectada por el coseno de 30 grados. Cuando haga la sumatoria en Y, bueno, esta será seno de 30 grados. Para la otra fuerza, la F2, vale exactamente lo mismo. Cuando hagamos F2 vamos a tener esto, donde me olvidé el ángulo, que tiene el ángulo de 45. Esta va a ser la componente X de F2 y hacia abajo vamos a tener la componente Y de F2. Acá fíjate que la componente en X de F2 apunta hacia el positivo de las X, por lo que era con signo positivo, pero la componente en Y de F2 apunta en sentido opuesto al positivo, por lo que irá con un signo menos en la sumatoria. F2 también, más módulo de F2 por el coseno de 45 grados. Esto va a ser igual a masa por aceleración en X. Ambas fuerzas valían 6 por 10 al cuadrado newton por coseno de 30 grados, grados hexagesimales, 6 por 10 al cuadrado por el newton por el coseno de 45 y esto es igual a, habíamos dicho, kilogramos por la aceleración en X. Resolviendo este sistema nos va a dar una aceleración de 0,462 metros segundo cuadrado y ahora nos queda la componente en Y. Bueno, para la componente en Y planteamos exactamente lo mismo. La totalidad de fuerzas en Y va a ser igual a el producto de la masa por la componente Y de la aceleración. En Y tenemos, bueno, F1 por el seno de 30 grados más menos F2 por el seno de 45 grados y esto es igual a masa por la componente Y de la aceleración. Bueno, lo mismo, si el módulo de la fuerza no cambia, es el mismo. Y resolviendo este sistema, la aceleración en Y te va a dar menos 0,062 metros sobre segundo. Fíjate que tiene una componente negativa. Vamos a llevar estos resultados. Esto es lo que obtuvimos. Por lo que, bueno, el módulo, ¿sí?, de la aceleración o la aceleración instantánea va a ser la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿sí?, la raíz cuadrada principal, porque estamos hablando de un módulo
O sea, la raíz de 0,472 al cuadrado, me voy a olvidar un ratito de las unidades, más menos 0,62 al cuadrado, saco fuera las unidades como metro segundo cuadrado. Acá me falta un cuadrado, acá falta un cuadrado. Bien, haciendo esta cuenta, el módulo de la aceleración va a ser de 0,476 metros sobre segundos cuadrados. Y la tangente del ángulo saldrá del cociente entre la componente en y de la aceleración sobre la componente en x. 22, 32, las unidades se van a cancelar entre sí, las pongo un segundo, esto se cancela entre sí, y θ nos da un valor de menos 7,46 grados, ¿sí? Está por debajo del eje x. Y ese fue el segundo problema del examen final.